Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, amigos y hermanos, nos encontramos aquí en el aire con este precioso programa, La Voz de Dios en el Tiempo del Fin. Continuando con la serie de enseñanzas, que en esta oportunidad nos toca continuar con el tema, el bautismo bíblico en agua. El bautismo en agua según la Biblia. Acabamos de estar ya trayendo los días pasados acerca del tema la unidad de Dios, y creo que usted ha sido bendecido y ha sido ayudado. Si desea conocer mucho más acerca del tema de la deidad y la unidad de Dios, simplemente usted puede acercarse a nuestras direcciones que ya han sido anunciados. Igualmente también allí usted recibirá algún material y mayor instrucción, tanto en estos lugares como en los diferentes lugares donde usted puede asistir a recibir el mensaje de la restauración final, el mensaje que Jesucristo vino trayéndonos para la simiente predestinada, para usted que es un hijo de Dios, que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, para poder recibir la palabra de la salvación. Esta palabra de salvación ha venido para usted, amigo, es para el Hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, escuche la voz de Dios en el tiempo del fin. En esta ocasión vamos a leer las Santas Escrituras en el Evangelio de según San Marcos, el capítulo 1, para poder tener una base bíblica y así continuar con nuestro tema. Este es el tercer tema que tratamos en estos programas cristianos, la voz de Dios, el bautismo bíblico, el bautismo en agua según la Biblia. ¿Cómo es el bautismo? ¿De qué manera usted, tal vez usted es un ministro, un pastor, y cómo usted bautiza en su iglesia? ¿Está haciéndolo de acuerdo a la palabra de Dios o quizás usted está haciendo de otra manera? De tal manera que nosotros queremos ayudarle a través de este programa y enseñarle cuál es la realidad del bautismo en agua, porque hay una tremenda confusión en este punto, en el mundo de hoy llamado cristiano. Pero vamos a leer San Marcos capítulo 1, versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. En el verso 7 nos dice: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. De esta manera podemos ver en otra parte de la Escritura, en San Juan también capítulo 3, que cuando el Señor Jesús ya estaba en su ministerio, Él dijo: el que no naciere de agua y de Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Eso es la verdad, mi hermano. Usted tiene que nacer de agua y de Espíritu. Posible usted en esta noche o en esta hora que está escuchando este programa, en estos momentos, usted diga: no es importante el bautismo, tan solamente es importante creer en Dios y es suficiente. Pero mi amigo, quiero decirle que es tan importante que aún Jesús mismo tuvo que cumplir el bautismo. Y esto era un tremendo escándalo, porque en aquellos días no se practicaba el bautismo en la iglesia llamada Israel. Israel nunca había practicado el bautismo. Los sacerdotes, los religiosos, nunca habían bautizado a los candidatos que venían a las sinagogas. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán, era un problema, parecía un mensaje nuevo, era una doctrina nueva, era como una secta nueva, era algo nuevo que se practicaba en aquellos días cuando nunca un creyente fue bautizado. Pero de repente aparece un hombre llamado Juan Bautista diciendo que es un enviado de Dios y comienza a bautizar en agua. Era algo raro, era algo escandalizante.
Así es, posible este día usted también diga cuando nosotros le anunciamos y le decimos, Dios ha cumplido mandando a su poderoso profeta Elías, un hombre llamado William Marion Branham, enviado de Dios, con las señales sobrenaturales y con la vindicación del Espíritu Santo por todo el mundo por más de 33 años, cuando le dio 7 vueltas a este mundo. Este hombre vino con el espíritu y el poder de Elías, como está anunciado en la Biblia. Posible usted se ría, se escandalice, y usted diga, ¿por qué estos hombres hablan tanto de este Elías? ¿Por qué hablan tanto de ese hombre? Posible usted también se enoje, se moleste, pero mi amigo, es la misma cosa que sucedió con Juan el Bautista en aquellos días. Los religiosos, los creyentes se molestaron, se enojaron, se fueron en contra de Juan porque pensaron que este poderoso profeta llamado Juan el Bautista estaba haciendo algo errado, algo erróneo, y traía una enseñanza nueva, pero él estaba inspirado por el poder de Dios. Aleluya. Esa es la razón que aún el Cordero de Dios, Jesús, vino en aquel día para ser bautizado por Juan. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, versos 9, 10, 11, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y entonces vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amigos, ciertamente, en otra parte, como en Mateo, cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan, aún Juan mismo se oponía, y él le decía al Señor, yo más bien necesito ser bautizado por ti, y ahora tú vienes para ser bautizado por mí. Pero sin embargo Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan bautizó a Jesús. Es la razón, amigo, que es importante, es un mandato bíblico, es una ordenanza del Señor, que todo candidato para entrar al reino de los cielos, para ser parte de Dios, tiene que pasar por este requisito, ser bautizado en agua, conforme a la palabra de Dios. No conforme a la doctrina de su iglesia, no conforme a su credo, no conforme a su interpretación privada o humana, no, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a la ordenanza que nos fue dado en las Santas Escrituras a través del Señor Jesucristo y a través de los santos apóstoles del Señor. Aleluya. Entonces, quisiera que usted comprenda una vez más que la palabra bautismo tiene un significado. La palabra bautismo significa acción de bautizar. Y la palabra bautizar significa sumergir en agua. Dar a una persona otro nombre del que le corresponde. Recuerde, la palabra bautizar significa sumergir en agua. Es la razón que Juan el Bautista estaba sumergiendo a cada candidato en el agua completamente en el río Jordán. Pero hoy en día, muchas iglesias, muchos ministros, practican el bautismo en una manera diferente a lo que fue enseñado en la Biblia. Recuerde que no puede ser de una manera diferente, tiene que ser de acuerdo a la Biblia, porque también está escrito en Efesios 4:5, donde dice, un Señor, una fe y un bautismo. Hay un solo bautismo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted no ha sido bautizado de esa manera, usted nunca estará bautizado correctamente. Recuerde, mi hermano, si usted no es bautizado de acuerdo a la palabra de Dios, jamás usted no está bautizado. De eso es lo que queremos hablar. Por lo tanto, como un antecedente histórico, ya hemos estado diciendo en el programa pasado, de que ciertamente en el Antiguo Testamento no se ha practicado el bautismo a los candidatos. Solamente encontrábamos tipos, como por ejemplo, que cuando era traído un animal, un cordero, un becerro, tórtola, para ser sacrificado en el altar de bronce, allí en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, Israel tenía el tabernáculo de reunión, dividido en 3 partes, lo cual era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
lo cual representa en tipo al tabernáculo en el Nuevo Testamento. En aquel día en el Antiguo Testamento donde Dios moraba era un tabernáculo que estaba formado, cubierto por pieles de animales. Hoy en día el tabernáculo, el lugar donde Dios mora, es el hombre, es un ser humano y está formado también por tres partes. Usted, mi amigo, tiene tres partes. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un espíritu y usted tiene un alma. Todo hombre, toda mujer está formado por cuerpo, espíritu y alma. Y su cuerpo, su alma y su espíritu tiene que ser completamente lavado y salvado para encontrarse con Jesucristo. Ese es el templo de Dios en este día. Pero en aquel día el templo de Dios era cubierto por animales, era un tabernáculo de reunión. Tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces cuando los sacerdotes traían el cordero y el becerro para ser quemado y presentado ante Dios por causa del pecado del hombre, entonces ese sacrificio tenía, o esa ofrenda tenía que ser lavado primeramente en los lavatorios que estaban delante del tabernáculo antes de bajar al sacrificio. Es la razón hoy en día también, mi amigo. Usted para acercarse a Dios tiene que usted venir bajo esos mismos requisitos. El cristiano tiene que ser bautizado en agua porque es un tipo. Esa es la razón que el profeta Juan el Bautista comenzó a bautizar a los candidatos, pero él bautizó, él no usó ningún nombre. Aquí también hay un problema porque muchos ministros y teólogos y maestros de la Biblia han enseñado que Juan el Bautista ha usado un nombre. Y aún se han atrevido a decir que Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero usted va a encontrar en la Biblia que Juan nunca usó los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque apenas recién iba a ser introducido el Señor Jesucristo. Juan bautizó a aquellas personas para arrepentimiento, confesando sus pecados, diciéndoles que creyesen en aquel que vendría después de él. Entonces Juan no usó ningún nombre para bautizar a la gente. Solamente lo bautizó para arrepentimiento, para que se arrepientan y crean en aquel que venía después de él. O sea, para que pudieran creer recién en Jesucristo. Esa es la razón que usted, amigo, si usted estudia la Biblia, no puede usted ser quebrado, no puede confundirse porque la Biblia es claro. Usted busque Mateo, Marcos, Juan, allí está la manera como bautizó el apóstol, el profeta Juan el Bautista. Entonces podemos encontrar también otro tipo del Antiguo Testamento del bautismo, de la práctica del bautismo. Por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, Israel estaba esclavo y fue enviado el profeta Moisés para sacar a Israel de Egipto. Y lo sacó, y cuando salieron, usted sabe, cerca de 2 millones de gente salieron de Egipto siguiendo a Moisés y llegaron frente al Mar Rojo. Allí se estacionaron bajo un tiempo cuando Faraón ciertamente vino a perseguirlos. Entonces Dios abrió el Mar Rojo y pasaron por en medio del Mar Rojo. Ese era un tipo de bautismo. Y luego cuando ellos cruzaron el Mar Rojo al otro lado, entraron al desierto por un tiempo, camino a la tierra prometida. Usted puede encontrar que Israel pasó por 3 etapas o por 3 fases. La primera cosa era salir de Egipto, y luego pasar por el Mar Rojo, y luego pasar por el desierto, y luego entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Usted puede saber que Egipto en aquel tiempo, en este día, representa el mundo. Toda persona que está en pecado hoy está en Egipto, está en el mundo, está en la oscuridad, está esclavo del pecado, clamando por su liberación. Quizás usted en esta hora está clamando por su liberación y usted tiene una oportunidad de ser libre si cree en Jesucristo, se arrepiente y se bautiza. Así que Israel creyó en el mensaje de Moisés y salieron de Egipto y pasaron por el Mar Rojo, que era un tipo del bautismo, como Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Y luego fue santificado en el desierto, limpiado, lavado. Luego entraron a la tierra prometida donde recibieron las bendiciones. Aleluya. Así mismo usted, mi amigo, tiene que ser justificado por la palabra de Dios, justificado por la sangre de Jesucristo.
Y justificación significa arrepentimiento y bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Luego usted tiene que ser santificado. Su viejo hombre, sus viejas costumbres tienen que morir en usted para que usted entre a la tercera etapa, que es nacer de nuevo. Para que cuando usted nace de nuevo, usted recibirá recién una revelación, una fe correcta. Como dijo Jesús, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. La palabra ver significa entender. Si usted no está arrepentido y bautizado correctamente, usted nunca podrá entender el reino de Dios. Por eso, amigo, póngase atento a la palabra de Dios en esta hora. Amigo, era la manera como nuestro Señor Jesucristo comenzó a ser introducido en esta tierra. Por Juan el Bautista, bautizando a la gente. Entonces nuevamente aquellas iglesias, aquellos líderes, pues imagínense cuántos se burlaron y se rieron de la manera como este hombre Juan estaba haciendo con los creyentes en aquel día. Pero ellos no sabían que era el cumplimiento de Dios. Espero que usted también sea hoy reverente y examine la palabra del Señor. Entonces ya hemos podido mirar algunos pequeños tipos del Antiguo Testamento para que usted pudiera comprender que eso estaba hablando de un verdadero bautismo. Entonces Juan comenzó a bautizar a todo candidato para presentar a Jesús. Y luego también Juan mismo dijo, yo apenas les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que les bautizará en fuego, en el Espíritu Santo. Hermano, eso estaba correcto. Entonces desde que el profeta Juan introdujo a Jesús, entonces este bautismo, la práctica del bautismo comenzó a introducirse en el Nuevo Testamento, de tal manera que los discípulos de Juan bautizaban y los discípulos de Jesús también bautizaban. Pero al final, cuando Jesús ya murió y resucitó, ciertamente el Señor Jesucristo dio una comisión y Él dijo estas palabras en el tiempo después de resucitar. Dice la Biblia en San Lucas, capítulo 24, verso 46-47, dice la palabra de Dios, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, amigo y hermano, el arrepentimiento y el perdón de pecados está en un nombre. Usted no puede decir que está en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el perdón de pecados está en el nombre de Jesucristo. Así es como lo dijo el mismo Señor, para que se predicase en su nombre. Y aún los apóstoles, después del día de Pentecostés, confirmaron estos hechos, porque aún Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, él dijo lo siguiente, hablando a aquella familia en la casa de Cornelio, diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, mi amigo y mi hermano, eso es la verdad de la palabra de Dios. Recibirían el perdón de pecados por su nombre. Yo creo que eso es correcto, porque es la enseñanza de la palabra de Dios. Usted tiene que creer eso con todo su corazón, porque no hay otra manera. Es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios. Y ahora veremos también que cuando ya el Señor Jesús había resucitado, se había levantado de la muerte, porque el Señor murió y derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y Él lo hizo por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Él resucitó, Él dio ciertas instrucciones a su pueblo. Le dio todavía algunas instrucciones, lo cual necesitamos que usted lo pueda comprender, porque esa es la palabra de vida eterna. Podemos mirar nosotros de que Él habló acerca del bautismo. Usted dirá, ¿pero qué Jesús dijo acerca del bautismo? Ciertamente Jesús habló acerca del bautismo. En Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor Jesucristo enseñó acerca del bautismo, diciendo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones.
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 19. El Señor Jesucristo dio estas instrucciones después de resucitar de en medio de los muertos. Amigo, usted tiene que comprender esto, porque es la manera como el Señor operó con su pueblo. Aquí es donde todos los creyentes de ese tiempo, todas las personas en este día, han tomado este versículo de Mateo, capítulo 28, verso 19, y lo han tomado como una fórmula para hacer el bautismo. Pero ahora usted tiene que tener entendimiento, porque esta comisión fue dada a los apóstoles. Esta fue la comisión dada por el Señor a los apóstoles, diciéndoles que vayan a adoctrinar y enseñar a los gentiles y bautizarlos en el nombre. Ahora usted recuerde, el Señor está diciéndole de un nombre, está diciendo bautizándoles en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A estas alturas, usted ya sabe que Dios no es tres personas, sino una sola persona, y su nombre es Señor Jesucristo. Entonces, cuando esta escritura Mateo 28, 19 ha traído muchas dificultades y muchas divisiones dentro del pueblo cristiano, aún comenzando con la misma forma de bautizar, tenemos mucha dificultad, porque hay mucha gente que bautizan por aspersión o rociamiento, y otros por inmersión, algunos otros mojando una parte del cuerpo, mientras otros mojan todo el cuerpo. Algunos otros grupos rocían solamente un poquito en la cabeza, y otros todo el cuerpo, y menos la cabeza. Y así es como tenemos diferentes problemas y dificultades en el cumplimiento de la ordenanza que el Señor Jesucristo dio en aquel día después de resucitar. Yo creo, mi hermano, que no puede haber contradicción en la Biblia, no puede haber dificultad, porque si el Señor dio esta ordenanza, Él no trajo para que se confundiera la gente, pero las interpretaciones humanas son las que han creado la situación de confusión en la cual viven todos los creyentes en esta generación. Y esto ha sido por casi 2000 años. Esta doctrina de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la trajo Roma, trayendo una interpretación falsa de esta escritura. Por esta causa, cuando el apóstol Pablo, ya en el tiempo de su ministerio, yendo a los Gálatas y a los demás lugares, él dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amigo y hermano, en esta hora usted tiene que tomar estas palabras muy en cuenta, porque está inspirada por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo: el evangelio es uno. Entonces las interpretaciones son contrarias a este evangelio. Eso sería un evangelio pervertido, un evangelio mezclado. Y usted no puede ser salvo por un evangelio mezclado, porque la Biblia dice: hay un Dios, hay un bautismo, hay una sola fe, no hay 3, 4, 5 bautismos. Entonces usted comprenderá de qué manera es el bautismo. Inmediatamente usted puede entender entonces que cuando nuestro Señor Jesús dio las ordenanzas allá en Galilea después de su bautismo a los discípulos, allí estaban los 11 discípulos quienes recibieron esta comisión. Pero el Señor Jesús les dijo: no se vayan todavía de Jerusalén, esperen allí hasta que venga y sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes sean investidos con el poder del Espíritu Santo, entonces dijo Él: ustedes me serán testigos y ustedes anunciarán la palabra de Dios. Aleluya. Yo creo que es la misma manera en este día.
Ningún hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede predicar y no puede pararse detrás de un púlpito. No tiene negocios. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita la revelación para traer la palabra al pueblo. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos, no se vayan a predicar, todavía no vayan a salir a testificar, no digan nada, reciban todavía el Espíritu Santo. Y yo les voy a enviar el Espíritu Santo a ustedes, dijo. Ciertamente Dios cumplió en el día 40 días estuvo Jesús en la tierra después de resucitar. Y Él se fue, ascendió a los cielos. Y los discípulos fueron a Jerusalén, al aposento alto, esperaron allí cerca de 120 personas, dentro de ellos estaban los 11 discípulos, esperaron esta promesa del Padre. Y el mismo Dios vino en el día 50, el día de Pentecostés, vino y llenó la casa, llenó los corazones de aquella gente con su Espíritu Santo, el cual era Dios mismo. Dios tenía que salir de la carne y entrar en el Espíritu y volver nuevamente hacia nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo un poquito, el mundo ya no me verá más, digo, pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió vivir en los corazones de los hombres. Nosotros los hombres somos el tabernáculo, la morada del Dios viviente. Por lo tanto, los apóstoles fueron llenos de la gracia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios mismo estaba viviendo dentro de ellos. Entonces Pedro, pasado apenas 10 días de haber recibido la comisión, Pedro en el día de Pentecostés se levantó y trajo el mensaje al pueblo. Y les dijo, arrepentíos. Y les habló diciéndoles de que este Jesús a quien ellos habían matado, Dios lo había resucitado y lo había hecho Señor y Cristo. Yo creo que usted, amigo y hermano, tiene que ver esta ordenanza, porque jamás el Señor ha cambiado. Pedro en su primer discurso dijo, en Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro entonces les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Esa era la manera como Pedro respondió a aquellos cristianos de aquella edad que habían sido compungidos con el mensaje poderoso que Pedro el apóstol les estaba hablando, porque ciertamente aquella gente eran los que habían matado a Jesucristo. Y ellos necesitaban oír este mensaje salvador, este mensaje libertador. Es la razón que aquellos eran conscientes de lo que habían hecho con Jesús y cómo lo habían mandado a crucificar y demás. Y ellos preguntaron, varones hermanos, verdaderamente somos culpables, ¿qué vamos a hacer? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense, fíjense, en el nombre del Señor Jesucristo. No les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Quizás usted pudiera decir, es que Pedro hizo su propia doctrina. Pedro falló. Muchos ministros enseñan eso. Que Dios tenga misericordia de usted, mi hermano o amigo, o pastor, si usted enseña de esa manera. Pedro nunca falló. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En realidad no era Pedro el que estaba hablando allí, era Jesucristo a través del apóstol Pedro que estaba anunciando su palabra al pueblo de aquel día. Por lo tanto, mi hermano y mi amigo, usted no puede atribuir a los apóstoles que fallaron. Muchos teólogos modernos dicen que Pedro el apóstol y los apóstoles fallaron. Y los predicadores de este día dicen, nosotros no vamos a obedecer a los hombres, vamos a obedecer a Dios, dicen ellos. Y se regresan a Mateo capítulo 28, verso 19, diciendo, nosotros vamos a obedecer lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19. Pero yo les digo, qué ignorancia hay en el predicador. Porque si no obedecen lo que está en Hechos 2, lo cual está anunciado allí, y dicen que no obedecen a los hombres y van a obedecer a Jesucristo, que está en Mateo, yo quiero decirle, mi amigo, que Jesús en persona no escribió ningún libro, porque Mateo 28, 19 fue escrito por otro hombre llamado Mateo. El apóstol Mateo escribió ese evangelio.
Por lo tanto, si usted no cree a los escritos que están en el libro de los Hechos, que fue escrito por el apóstol Lucas, porque el libro de los Hechos fue escrito por el apóstol Lucas, un hombre, un apóstol del Señor. Y el libro de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo, un hombre. Si usted dice que no cree lo que hizo en Hechos, y usted dice que va a creer lo que dijo Jesús en Mateo, y usted dice no cree un hombre, cree en Jesús, de todas maneras usted está creyendo un hombre porque Mateo escribió ese libro. Vea, mi hermano, tenga revelación y entendimiento. Humíllese y ríndase a Jesucristo, porque el tiempo se acaba, mi hermano. Arrepiéntase y vuelva a la palabra de Dios. De todas maneras, Pedro cumplió la ordenanza de Mateo 28:19. Y espero que usted continúe en esta serie de enseñanzas, porque a través de este programa continuaremos aclarando este gran tema del bautismo bíblico en agua. ¿De qué manera hay que hacerlo? Usted solamente vea la palabra, siga el programa y usted será aclarado en este tema. Y si usted no fue bautizado correctamente, usted tendrá que hacerlo. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Continúe la programación del programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin.